Buenas tardes. Bueno, de 200 y pico somos 3. Supongo que todo el mundo irá a sí, ya están entrando todos, ¿sí? Bueno, esperamos un minuto entonces y comenzamos. Es un aluvión de gente. Nunca fui tan popular. Bien. Les digo que la clase esta se graba y que cuando se termine la cuelgo, entre comillas, no me gusta la palabra, de la página web. La encontrarán en otros textos u otros documentos, o sea, en una carpeta que no es la principal. Bueno, esperamos un minuto más y comenzamos. Somos 300, son 302 alumnos entre las dos comisiones. Vamos 40. Todavía no hemos llegado a un buen régimen. Bueno, comenzamos. Vamos a cuestiones administrativas. Las fechas de los parciales ya las tienen. Y una cosa que quiero recalcar intensamente es, para poder rendir exámenes parciales, tiene que haber cumplido con todos los trabajos prácticos. No importa la nota de los trabajos prácticos. En todo caso, la nota de los trabajos prácticos, el promedio de los trabajos prácticos, podrán incidir al final de cuatrimestre, cuando hayan rendido los dos parciales, y en aquellos casos que, teniendo una nota promedio, pónganle de 6 o 6,5, ¿sí?, entre los dos parciales, y muy buenos trabajos prácticos, entonces esa nota de 6,50 pasa a 7 y se puede promover la materia. O sea, los trabajos prácticos tienen una función regulativa. ¿Esto qué quiero decir? Hacen que ustedes vayan trabajando gradualmente durante el cuatrimestre. Pero no se les pone nota, o mejor, se les pone nota, pero la nota no tiene incidencia con los parciales. Salvo, como les digo, si están en una situación en la cual les falta medio punto para promover y han hecho los trabajos prácticos con unas buenas notas, entonces ahí el trabajo práctico pasa a incidir y cambia la nota final, pasa de 6,50 a 7, y entonces permite promover la materia. Lo mismo si es un examen parcial que está mal, que está aplazado, los trabajos prácticos pueden ayudar a que la nota esa se transforme en un 4, por ejemplo. Entonces, el jueves, los de las 14 horas a las 14 horas y los de las 18 a las 18 van a recibir un formulario de Microsoft, ¿no? Esos formularios tienen una serie de, digamos, partes. Una primera parte es apellido, nombre, el mail. Y en eso, por favor les pido, pongan bien el mail, porque si no me traen muchísimos problemas para ponerles la nota. Traten de poner atención porque pasa que cada vez que se hace un trabajo práctico hay 10 o 12 que pusieron mal el mail, y entonces, bueno, eso produce un inconveniente porque el único dato que los identifica no es el apellido, el nombre, el DNI, sino el mail. Entonces, por favor, presten atención en eso. Los trabajos prácticos tienen 10 preguntas. Esas preguntas son estilo multiple choice. Esto es, hay una formulación y diferentes posibilidades. Esas posibilidades pueden ser 1 o 2 o 3 verdaderas. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Habrá trabajos prácticos sobre
Introducción a la ética, que es el texto de Celia Cabrera. Después habrá un trabajo práctico sobre los sofistas y Sócrates. Otro trabajo práctico sobre Platón. Otro sobre Aristóteles. Otro sobre San Agustín. Y seguramente 2 trabajos prácticos sobre Kant. Ya desde ahora les digo que los autores principales, esto es, a los que más atención les vamos a poner, son claramente a Platón y a Kant. Respecto de los parciales, si todo sigue así, quizás puedan ser presenciales, no lo sabemos, nadie lo sabe en realidad. Pero en el caso de que permanezcan en la misma condición actual, esto es, que no sean presenciales, los parciales tienen 5 preguntas de multiple choice y luego deben fundamentar las elecciones que hicieron en el multiple choice con un desarrollo. O sea, es una mezcla de un parcial de multiple choice con un parcial de desarrollo, con la característica particular que las preguntas de desarrollo están inmediatamente vinculadas con las del multiple choice. O sea, ustedes tienen que fundamentar las elecciones que hicieron en el multiple choice. ¿Está claro? Bueno, sin calle otorga, sí, está claro. Saben también que para aprobar la materia tienen que tener de 4 a 6 de promedio entre los 2 parciales. Si son aplazados en algún parcial, en uno de los parciales, no en los 2, pueden dar recuperatorio. La nota máxima del recuperatorio es un 4, o sea, ahí no hay distinción. Simplemente el recuperatorio lo que les permite es acceder a la condición de alumnos regulares. Pero no pueden promover la materia si recuperan alguno de los parciales. Lo que hay una categoría que es mía, es lo de los complementarios. En algunos casos, cuando por ejemplo tienen un 8 en el primer parcial, se sacan un 4 en el segundo, porque algo les pasó evidentemente, entonces lo que yo hago es mandarles un examen a esas personas en particular que yo llamo complementarios y que consiste en 3 o 4 preguntas muy específicas que deben ser respondidas en el mismo momento que los recuperadores, o sea, con el mismo plazo. El plazo de los exámenes parciales son 2 horas y media. En cambio, para los trabajos prácticos, yo se los mando el jueves y tienen tiempo hasta el sábado para responderlos. Este tiempo largo que doy es porque el hincapié para los trabajos prácticos es que ustedes, no sé si puedo decir aprendan a estudiar, pero sí se familiaricen con la manera de estudiar que exige la filosofía. Que, como ustedes saben, lo que exige, o supongo que saben, es perseverancia, paciencia y, entre otras cosas, no temer preguntar. Pues para eso estamos nosotros los docentes. Además, y esto también es importante, estas clases que vamos a dar todos los martes tienen más el sentido de ser como aclaratorias, no de exposición. ¿Por qué? Porque las clases, habrán visto, están en la página web. En la página web están todas las clases teóricas. ¿Sí? Nosotros, les digo, los que no vamos a estudiar, para que no, por ahí si tienen un fervoroso interés por la filosofía, no vamos a ver Sartre y no vamos a ver a Spinoza, lamentablemente. Entonces, los martes, desde las 2 de la tarde, daremos una clase complementaria o teórica. Eso depende de cómo les vaya yendo a ustedes con los trabajos prácticos. ¿Por qué digo esto? Porque estos formularios de Microsoft lo que te informan es los porcentajes de las respuestas correctas o incorrectas. Entonces, en base a ese dato, nosotros insistimos en determinados puntos en la clase teórica. Y además,
esas clases teóricas sirven para orientar para el próximo trabajo práctico. O sea, como que tenemos un material escrito que son los 2 módulos. Esos 2 módulos se complementan con las clases teóricas, que a su vez se articulan con estas clases que vamos a tener presenciales. O sea, tenemos 3 elementos. Además de los módulos, se agregan, en algunos casos, bibliografía complementaria, como es el caso del texto del profesor Carpio para Aristóteles y para Kant. Y también para Platón tenemos un texto de Conrado Eggersland que se llama El Sol, la Línea y la Caverna. Todos estos textos están en la página web. La página web está totalmente completa y sí, totalmente completa. Está completada en el sentido de los textos. Además, no sé si los voy a sacar o no, pero están todas las clases del cuatrimestre pasado. Si quieren consultarlas, no sé, ¿les parece las borro o no las borro? ¿Las dejo? Díganme sí, no. No escucho. Hola, profe, no la saque. Bueno, las dejamos ahí como un testimonio Sí. histórico. Si suma, profe, déjela. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo no me las escucho porque no me gusta ver. Pero según me dicen, no están del todo mal. Pero bueno. Sí, profe, No, los para mí videos no sería van muy a bueno quedar. verla. Bueno, díganme alguna pregunta más sobre la cuestión administrativa, cómo se cursa la materia. Ya tienen el programa también en la página del programa. Profe, ¿las clases de Zoom tenemos que entrar en nuestro horario o es indistinto entrar a las 2? No, lo que pasa es que yo les mando el link al turno tarde y después les mando el link al turno noche. Si no pueden entrar a la tarde, entran a la noche, a las 6 de la tarde. A mí me es absolutamente indiferente. No tomamos lista con las clases. En realidad la regularidad se obtiene, insisto con esto, con los trabajos prácticos. Eso es lo fundamental. Y una observación además acerca de los parciales, que son las copias. O sea, hemos puesto, yo creo que cientos de unos. Lamentablemente no podemos poner 0 y no podemos hacer, saben ustedes que quienes se copian en un parcial, la facultad o los profesores les puede iniciar un sumario. Y el sumario puede terminar en la expulsión de la facultad. Porque es un delito, directamente. Desde el ámbito académico es un delito. Pero, más allá de esto, que en general no ocurre porque es muy engorroso todo este trámite, yo creo que en la mayor parte de los casos, en mí particularmente me doy cuenta. Y es muy simple, ¿por qué? Porque si ustedes tienen un discurso, digamos, de alumnos universitarios y de pronto aparece una respuesta de un nivel académico, tipo de un paper internacional, ahí hay claramente una asimetría, una disonancia. Entonces lo que hacemos es pintar un pedacito o todo el texto y ineluctablemente surge de dónde lo sacaron. Y entonces se sacan. Me hacen perder tiempo a mí, pierden tiempo ustedes, son aplazados y además tratan de engañar. Eso es lo que está, ya que vamos a estudiar ética, ¿sí? No importa, Ivonne, entra igual. Bueno, eso es la parte menos graciosa de todo esto, es decir, una obviedad que es no se copien, porque está mal. Claramente está mal porque, además, sí, el sábado, los formularios de Microsoft tienen una fecha de vencimiento. Si ustedes lo entregan más allá del límite, directamente no entra, no se registra. Perdón, profesor, cuando usted habla del sábado, ¿a qué se refiere? ¿Qué horario el sábado? A las 2 de la tarde. Ah, perfecto, cuando termina. Si usted, el jueves le va a llegar un mail con un link. Ese link hace que ingresen al trabajo práctico.
En ese trabajo práctico ponen sus datos personales y en función del estudio que hayan hecho, en este caso, el texto de la doctora Celia Cabrera, responden y lo vuelven a enviar. Cuando regresa, ya las preguntas están previamente determinadas cuáles son las verdaderas. Por eso digamos, el puntaje se calcula automáticamente. No lo calculo yo, se calcula automáticamente. Ese resultado de esos trabajos prácticos se transforman en una planilla Excel. En esa planilla Excel están los datos de ustedes y los puntajes que sacaron y el promedio de lo que sacaron. Ese promedio con los datos que ustedes pusieron, y por eso hago hincapié en el mail, van a una base de datos, en este caso es mía la base de datos, no es de la cátedra, donde queda registrado el trabajo práctico automáticamente. Y así se van registrando todos los trabajos prácticos. Por lo menos mientras las cosas sean de esta manera. Bueno, creo que ya agoté todo. Después, bueno, una recomendación acerca de cómo se estudia esto. Profesor. Sí. Buenas tardes. Yo Bueno. le quería hacer una pregunta. Quizás usted lo dijo al principio, pero yo llegué un poquitito tarde. ¿El resultado de los trabajos prácticos puede llegar a influir en nuestra posibilidad de ir a parciales? No, no. Pueden influir para mejor siempre. A eso voy. O sea, lo importante es que ustedes los hagan. Y que los hagan bien, obviamente, pero que si les sale mal, eso no va a influir en las notas. Pero si les sale bien, sí puede influir. ¿Sí? Gracias. Es como, o sea, el incentivo para hacerlo, o sea, yo no quiero, porque ya me pasó y por eso lo cambié, que los trabajos prácticos se transformen en una manía persecutoria para los alumnos. Insisto en que no importa la nota de los trabajos prácticos, lo importante es que los hagan y que aprendan de ellos, de los trabajos prácticos. Eso es el sentido. Si Profe, quieren, sí. disculpe, buenas tardes. Buenas Yo tengo tardes. una duda en cuanto a los textos. Tenemos los dos módulos y estos textos que usted nombró de Platón, Aristóteles, son parte de la bibliografía, no es que son complementarios. No, son parte de la bibliografía, son complementarios respecto a los módulos, a eso me refiero. Claro, pero son parte. Sí. Muy bien, gracias. No de nada. ¿Cómo se estudia esto? Aquí hay una cuestión que yo se las dije a los que estuvieron en el curso de ingreso, que es una carrera universitaria se termina con más cuestión de transpiración que de inspiración. Eso supongo que lo saben. Esto no quiere decir que no tenga un papel importante la reflexión, el estudio, las capacidades, pero fundamentalmente de lo que se trata es de una cuestión ética, como vamos a ver, que es ser perseverantes. No se den por vencidos. Y les digo algo que suena un poco crudo, pero piensen si ustedes dentro de 10 años. Y piénsense con esta opción. O tener un trabajo, entre otros, como empleados en un negocio, lo que fuere, o tener una profesión. O sea, la diferencia es abismal entre estar subordinado a intereses que son de otros o tener una profesión, ser autónomos. Y eso se decide en esos años en los que ustedes deben hacer la carrera. El título universitario les da a ustedes la aptitud de una profesión. Y la profesión puede implicar el desarrollo personal y económico. Todos los proyectos se fundan, tener una familia, tener una casa, tener todo, en que ustedes, o que ustedes lo saben, por eso están ahí, puedan acceder a un título universitario. Y para eso, insisto, es más importante la perseverancia que la genialidad. Estos los ejemplos, ya saben, por ejemplo, Picasso decía que sus obras eran un 10% de inspiración y un 90% de transpiración.
O también Picasso dice, quiero que la inspiración me tome trabajando. Esto no es una cuestión de arranques geniales, sino de persistir, de insistir, de reflexivamente orientar los esfuerzos hacia un fin muy determinado, que en este caso son cada una de las materias. O como dicen los chinos, estoy diciendo muchos proverbios, el más largo camino empieza con el primer paso, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Todo esto quizás no tenga mucho que ver con la materia filosofía y tenga que ver más bien con un consejo de cómo es que se juega esto. Tengan en cuenta que la Argentina debe ser el único país del mundo donde la educación superior es gratis. ¿Sí? Gratis y que no tiene límites. Y eso es algo que deben aprovechar. En principio, porque para que esto se consiga, la Argentina sufrió mucho. Hubo generaciones que dejaron todo para que ustedes y nosotros podamos acceder a una educación de calidad y gratis. Eso no ocurre, les aseguro. Hay universidades gratis en todo el mundo, pero los cupos de ingreso son mínimos. O sea, Profesor, hay discúlpeme. 20.000 aspirantes y entran 100, así es. Y aquí saben que no hay límites. ¿Sí? Profesor, Sí. le sumo a lo que está diciendo. Yo vengo, por ejemplo, de Chile, me crié en dictadura en el año, del 73 para adelante, y es real, o sea, no hay educación en Chile, no hay universidad gratuita. Yo soy un tipo grande, ya casi para los 60, y la Argentina te da la Eso grandeza. Es maravilloso. La grandeza de educarse. Tiene 4 premios Nobel la Argentina, no es broma. Es Sí, buena sí. la educación en la Argentina. Y tenemos que estar orgullosos de eso, ¿sí? Porque es un gesto ¿cómo se llama? De grandeza de la Argentina, de generosidad. Ahí tienen un ejemplo. Yo he tenido alumnos hasta noruegos, aunque ustedes no lo crean, de todas partes, panameños, mexicanos, en la UBA, ¿no? Y en Lomas también, montones, si no se fija por los apellidos, por los números de DNI, hay muchísimos extranjeros, y se los recibe de una manera totalmente como, no hay ningún criterio de discriminación, ¿sí? Entonces, eso aprovéchenlo, porque no es digamos, uno tiene que aprender a mirar los detalles, ¿no? Y este es un detalle para observar. Quiero decir que imprímanle ustedes a su vida universitaria la intensidad que merece tener una buena vida. Porque de algún modo no es la llave que abre todas las puertas, pero tener una profesión abre muchas puertas. Bueno, terminado esta arenga, vamos entonces a hablar un poco del excelente texto de la doctora Celia Cabrera, que saben es profesora de nuestra cátedra, ¿no? En principio vamos a decir que la orientación del programa de la materia es ético. O sea, vamos a ver qué es la ética. La fundamentación de que hayamos elegido como programa a la ética tiene 2 vertientes. Una es que me estuve fijando, o nos fijábamos, que en las carreras de ustedes no hay ética. No existe, como existe en medicina, en derecho, en ciencias económicas, una materia que tiene que ver con la ética asociada a la profesión que habrán de desarrollar. Entonces, uno de los motivos, entonces, para darle a nuestro programa esta orientación hacia la ética es esa, la inexistencia en las carreras sociales de una materia específica que tenga que ver con la ética. Y la otra es más general, quizás más subjetiva, es que se ve con claridad que hay, no sé si falencias éticas, pero sí desconocimiento del fenómeno, qué cosa es la ética. En general hablo. Entonces esos dos motivos nos llevaron a que hace 3 años hiciéramos un nuevo programa. Ese nuevo programa esté orientado a la ética y cada uno
de los docentes de la cátedra escribió un artículo, que son los que componen los dos módulos. O sea, los módulos son textos originales y originados en los docentes de la cátedra. Eso también es importante, pero como recién decía Melanie, hay otros textos que se agregan, son complementos de los que corresponden a los módulos, ¿sí? También me olvidé de decirles que vamos a leer un texto de Platón completo que se llama El banquete, que también está en la página. Bueno, entonces con todo esto empezamos qué cosa es la ética. Esto lo hago excepcionalmente porque, como tienen que hacer el trabajo práctico y supongo que estarán un poco desorientados, porque si bien el texto es excelente, no es fácil de leer. ¿Por qué? Porque el asunto es complicado, ¿no? El primer texto de ética que se escribe con ese nombre es de Aristóteles, y Aristóteles nació en el 383 a.C. y murió en el 322, o sea que tiene unos años la ética. Hay mucho camino recorrido. Si nos atenemos a las disciplinas filosóficas para poder ubicar la ética, diremos que la disciplina central de la filosofía se llama ontología. La palabra ontología proviene del verbo, de la palabra griega ser, ¿no? Lo que es. La primera pregunta fundamental que hace toda filosofía es la pregunta por el fundamento de lo que es. Y a esa disciplina se la llama ontología. Por ejemplo, una ontología, supongamos, filosofía cristiana, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de lo que es? El fundamento de lo que es Dios en tanto ser creador. Esa sería una pregunta ontológica, ¿no? Y una respuesta también. O en el caso de Platón, el orden de las ideas. Esa es una respuesta ontológica. Entonces, hay una rama de la filosofía que se llama axiología, o teoría de los valores. La axiología se divide a su vez en dos ramas. Una es la estética y otra es la ética. La estética se refiere a los valores asociados a lo bello, y la ética, los valores asociados a lo bueno. Se tienen ustedes el lugar donde se ubica la ética. Si la ontología se pregunta por el ser, la ética se pregunta por el deber ser. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Existe alguna formulación filosófica explícita que intente fundamentar las acciones humanas? Bueno, esa disciplina es la ética. El intento reflexivo de intentar de fundamentar las acciones. No todas las acciones, hay acciones que son neutras desde el punto de vista ético. Comer, lavarse los dientes, levantarse, dormir, no. La ética comienza cuando una acción que debemos acometer pone en juego algún valor. Cuando hay un valor en juego, es ahí donde de algún modo comienza a funcionar, digamos, gracias, el dispositivo interior que es la ética. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Me encuentro frente a un hecho determinado donde está puesto en juego un valor. ¿Qué decisión debo tomar? El problema de la ética tiene que ver con las acciones. Y las acciones se vuelven relevantes cuando implican la puesta en juego de un valor. Alguien se está ahogando, alguien está en peligro, debo hacer esto u otra cosa. Entonces, cuando se ponen en juego valores, es el lugar donde aparece la ética como una instancia reflexiva. Esto de la reflexión, verán que recorre todo el texto de Celia Cabrera.
pero vamos a ver qué es la reflexión. La reflexión es claramente un acto de carácter intelectual. Y ese acto de carácter intelectual tiene como nota esencial un detenerse. En la reflexión detengo el movimiento, digamos, de mi vida e inmediatamente me vuelvo reflexivamente, eso quiere decir reflexión, con la intención de examinar algo. Eso es la reflexión. Cuando de chicos nos decían, reflexioná sobre lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Detén, digamos, el movimiento de tu vida, parate en algún lugar y pensalo. Ahora, para pensar, en este caso la palabra inteligencia quiere decir inteligir, e inteligir quiere decir saber separar, saber analizar algo, ¿no? Para poder reflexionar, uno debe tener en cuenta determinados valores. Y ahí es donde se presentan los graves problemas de la ética y de la metaética, que es lo que vamos a ver que nos cuenta Celia Cabrera. En principio, vamos a distinguir entonces entre la ética y la moral. La moral no es una disciplina, sino que la moral corresponde a nuestros hábitos, convicciones, creencias, actitudes, valores, sistema de valores. ¿A dónde aparece la moral? En las casas. Hay en toda familia un cuerpo de normas implícito que regulan el comportamiento de las personas en esa casa. Esto claramente lo verán en sus casas. Hay lo que se puede y lo que se debe, y lo que no se puede y no se debe. O si van a un club, participan de un club, o en la misma facultad, hay determinadas nociones que constituyen algo así como un sistema de creencias que regulan el comportamiento de las personas. Llamamos a ese modo de ser humano la moral. ¿Sí? Permanentemente estamos sostenidos o asistidos por normas. Lo que no hacemos es reflexionar sobre ellas. Y la reflexión sobre ellas se llama ética, si esa reflexión es filosófica. Y cuando decimos filosófica, lo que queremos decir es que es sistemática. Cuando digo sistemática, quiero suponer que existe un orden. Esto es un sistema. Y un sistema implica una cierta jerarquía. Y una cierta jerarquía implica una cierta gradación de valores. O sea, ¿cuáles son los valores que sostienen una determinada práctica? El valor supremo de la vida, el valor supremo de la humanidad, el valor supremo de la patria, el valor supremo religioso. ¿Se dan cuenta? Por eso es algo que resulta complejo. Pero para nosotros, que no vamos como a ahondar de un modo específico en todo esto, lo que sí debemos tener en claro como primer punto de este desarrollo, de este texto de Celia Cabrera, es que la ética es una disciplina filosófica de carácter reflexivo. Y aquello sobre lo que reflexiona la ética es sobre la moral. Y la moral es el grupo, el conjunto de costumbres, creencias, hábitos, bueno, todo esto que tienen convicciones, que es donde o por donde transitamos en nuestra vida. Nuestra vida no está transitando sobre el piso, transita sobre nuestras convicciones. Y nuestras convicciones, en muchos casos, toman el rostro de ser normas morales. Explícitas o implícitas. Explícitas, van a un club y en un club hay un estatuto que dice lo que se debe hacer o lo que no se puede hacer. Dice, bueno, a la pileta no se puede ir en borceguíes. No se puede fumar en las... Esas son las normas explícitas. Pero hay otras normas implícitas como, bueno, no está bien
en el club que uno vaya y traiga chismes de una y otra persona. Eso no está escrito, pero uno sabe que es así. Por eso la moral tiene que ver con lo explícito y con lo implícito. Pero además, no se quiere decir que en la moral no haya reflexión. Hay reflexión, pero no es una reflexión de carácter filosófico. Cuando pasa a ser de carácter filosófico ya es ética. Como se desliza hacia la ética. Lo que no dije es la etimología. Saben que la palabra mores, de donde viene moral, en latín quiere decir costumbre. Y la palabra ethos, en griego también quiere decir hábito o costumbre. Pero en griego hay dos palabras que se escuchan igual, pero que no se escriben igual. Les digo, en griego hay dos E, la épsilon y la eta. Ethos con épsilon quiere decir lo mismo que moral, uso, costumbre. Ethos con eta significa morada. Morada como el hábitat, pero además, eso está en el texto, lo habrán leído, dice que en realidad podríamos pensar que la morada de cada uno es su carácter. Uno mora en su carácter, en su forma de ser. Y esa forma de ser es de algún modo la que desplegándose nos hace seres humanos, nos hace convivientes en una comunidad. Entonces fíjense qué interesante es esta acepción de la palabra ética que la asimila a la morada y la morada como el hábitat, el carácter que nos asiste como seres humanos. Eso es muy interesante. Bueno, sigamos. Yo tengo un... Bien. Las preguntas que se hace la moral, que nos hacemos siempre, que hablamos hace un ratito de esto, es, bueno, ¿cómo debo vivir mi vida? ¿Qué significa esto de hacer determinada cosa? ¿Por qué puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro? Eso todo entra dentro del orden de lo moral. Cuando pasamos a la ética, dijimos cuando pasa nuestra mente a una posición reflexivo-filosófica, esto es sistemática. Y ahí aparece la ética como una disciplina autónoma, diferente de las otras. Pero por otra parte tenemos que tener en cuenta que la ética no es una disciplina teórica. Sí, si alguien me ¿Pero habla... el bigote? ¿Alguien tiene el micrófono abierto y está diciendo cosas inconvenientes o me parece algo? Bueno. Ya me olvidé que estaba diciendo. Hablaba de la ética y la reflexión, profesor. No, eso ya lo vengo diciendo hace rato. Del principio. ¿Qué se preguntaba? Como disciplina autónoma me parece que era. Eso, bien. como disciplina autónoma. Bien, Las preguntas de la moral sí, una disciplina sería, ¿cómo autónoma. debo hacer esto? ¿Cuándo se Sí, vuelve perdón. una disciplina autónoma? Cuando nos ponemos filosóficamente reflexivos y con espíritu sistemático. Entonces ahí aparecen varios tipos de ética, que eso es lo que interesa. Hay la búsqueda de la ética es una búsqueda de fundamentación, ¿no? Y en ese sentido, esa fundamentación lo que busca o lo que demuestra es su autonomía. Y además, en tanto disciplina práctica, lo interesante de la ética es que no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, porque no es totalmente eso, sino que haciendo las cosas de un modo reflexivo o teniendo como fundamento una reflexión, lo que hace es que nosotros maduremos como seres humanos. O sea, tiene un sutil matiz pedagógico la ética, porque si nosotros de un modo explícito, reflexivo, sistemático, fundamos las acciones que acometemos día a día, ese proceder de algún modo habrá de tener como resultado que maduraríamos como seres humanos. ¿Por qué? Porque resulta
fecundo actuar de un modo reflexivo, esto es, sabiendo lo que estamos haciendo. Cuando aparece entonces la ética en nuestra vida, lo que principia en nosotros, lo que comienza en nosotros es otra manera de vivir. Una manera de vivir en la cual se exige que las acciones que nosotros acometemos estén debidamente fundamentadas. Y esa fundamentación racional de las acciones tiene como efecto, como resultado, que nuestro desarrollo humano se vuelva progresivo, se vuelva fecundo. ¿Por qué? Porque, insisto, esas acciones están debidamente fundadas. O sea, que podemos decir el efecto de que nosotros adoptemos en nuestra vida posiciones éticas tiene un buen resultado, o debiera tener un buen resultado. Esto, por supuesto que tiene filiación con el comportamiento religioso. La diferencia entre la ética y la religión es que la religión no exige una fundamentación racional de las convicciones, sino que es la fe la que sustenta esas convicciones. En cambio, el intento ético es que esa fundamentación sea explícita, sea racional, sea filosófica, sea sistemática. ¿Está claro? O sea, el efecto de las acciones de una persona adscrita a un pensamiento religioso puede ser equivalente o similar de una persona que actúa éticamente. La diferencia está en el modelo de fundamentación. La religión se funda, o sus principios son de un orden que no se pueden fundamentar racionalmente como se puede fundamentar quizás una posición ética. O sea, ya el solo hecho de suponer la existencia de un ser divino ya cambia todas las cosas. ¿Sí? Bueno, el maestro de todos los éticos de la historia, sabrán ustedes, es Sócrates. ¿Por qué? Porque el intento principal de Sócrates en la Atenas del siglo V a.C. era hacer que sus conciudadanos volviesen a actuar según principios, y esos principios tenían que ver con el orden de lo universal. O sea, otra de las notas fundamentales que tiene la ética es el intento de que los principios que ella fundamente sean universales, entonces valgan para todos. Y eso es lo que hace Sócrates con sus conciudadanos en Atenas. Cuando él deambula por Atenas y conversa con diferentes personas, todo eso está en una serie de textos escritos por Platón, que se llaman diálogos socráticos. Saben ustedes que Sócrates no escribió nada, no porque no quería escribir, sino porque tenía cierta resistencia a dejar su pensamiento plasmado en una escritura, como congelado en una escritura. Entonces esos diálogos socráticos, escritos por Platón, que fue su discípulo, nos muestran un individuo que deambula por Atenas, encuentra interlocutores y discute con ellos. Pero esas discusiones son muy particulares, porque Sócrates lo que se da cuenta es que a una argumentación sobre un determinado asunto, el que fuere, sobre la belleza, sobre la bondad, sobre el bien, sobre el valor, sobre la amistad, sobre todo un montón de temas, en general sus interlocutores recurren a ejemplos. Y Sócrates se da cuenta que si alguien fundamenta sus argumentaciones con ejemplos, siempre será posible un contraejemplo. Entonces, la única manera de salirse de eso es plantear las cosas desde un punto de vista universal, y ese punto de vista universal alberga a todos los ejemplos posibles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando alguien le dice, por ejemplo, Laques, le dice, bien, el valor consiste en que nos mantengamos firmes en el puesto de combate y no retrocedamos jamás.
Entonces Sócrates le dice, qué hermosa definición, qué maravilla, pero, y saben que los peros son siempre demoledores, dice, es sabido que tanto los espartanos como los escitas o los tracios, en un momento dado de la batalla, simulan retroceder, simulan dispersarse y ser derrotados, y de un modo previamente convenido giran y contraatacan. Esto ha producido que sus enemigos se desorganicen. Entonces, ¿qué pasa con esa definición? No sirve, porque hay por lo menos un caso en el que no se cumple. Si no se cumple, la definición es falsa. Con esto, Sócrates tiene una suerte de estrategia corrosiva de las convicciones de sus interlocutores. Y lo más interesante que hace Sócrates es que después no les dice, mirá, la verdad es esta, vos tenés que hacer esto, esto y esto. No, Sócrates cuando le dicen, bueno, sus derrotados interlocutores le dicen, bueno Sócrates, pero decime qué es el valor. Sócrates le dice, la verdad que no sé, la verdad no lo sé. ¿Qué quiere decir con esto? Es esta búsqueda de valores universales no puede hacerse a través de acciones o disciplinas empíricas. Debe surgir de una suerte de búsqueda interior reflexiva. Fíjense cómo se va cumpliendo todo esto que dijimos antes de la ética es una disciplina filosófica de carácter reflexivo y de talante sistemático. ¿Qué es lo que le dice Sócrates a sus interlocutores derrotados? Bien, vos tenés que buscar, pero ya no en el orden de los ejemplos, en el orden de la experiencia, sino que tenés que ahondar en vos mismo, y es en vos mismo, en tu alma, donde habrás de descubrir aquellos valores genuinos que fundamenten de un modo suficiente y necesario todas tus acciones. Ahí tienen un ejemplo de lo que sería una acción ética. Frente a la moral, frente a las costumbres, lo que hace Sócrates es disolver las convicciones falsas de sus interlocutores e instarlos a una búsqueda reflexiva que consiste en una interiorización. Lo que sí pone un límite es una sugerencia socrática, es dejar de buscar tus fundamentos en la experiencia. Da un paso hacia una dimensión más profunda, más densa, que reside inexorablemente en el interior de cada uno. O sea que hay primero una tarea de despojamiento, de que nos tenemos que despojar de nuestros hábitos y costumbres, y luego un movimiento de interiorización. Por eso Sócrates no da consejos, no dice hace esto, hace lo otro, no dice, la verdad que no sé. ¿Por qué dice eso? Porque la búsqueda, en este caso, de valores genuinos, esto es, universales, depende de cada uno. ¿Está claro? Profesor, una consulta. ¿Puede ser que cuando en un momento Sócrates está por fallecer, que le habían ya dado para que tuviera ¿cómo era? La cicuta. La cicuta, los discípulos le pagan al carcelero para que se escape, y al otro día él, por una cuestión de ética, se queda, porque él ya había elegido morir, y le dice bueno, más o menos es discípulo, así. Vos tenés no una nada. versión así transformada. No, es cierto que en general a todo ese tipo de condenas en Atenas, si uno quería, se salvaba. Lo que hace Sócrates, está muy bien la observación, lo que hace Sócrates es decir, a mí me formó Atenas. Yo soy el resultado de Atenas, y en particular de las leyes atenienses. Entonces, ahora, cuando hay una ley que a mí no me conviene, y porque no me conviene la voy a violar y me voy a escapar, no. Me tengo que atener a las leyes de Atenas, diciendo, es preferible sufrir una injusticia que provocarla. Entonces, por eso se queda. Por una cuestión de Atenas son las leyes de Atenas, y los individuos atenienses son el resultado de esas leyes. Como si dijéramos,
Nosotros los argentinos, o los de cualquier país, son como son porque hay una constitución que regula cuáles deben ser sus comportamientos. Entonces, pero en un lugar más pequeño, más acotado como Atenas, Sócrates argumenta de esa manera para quedarse y morir. Pero él fue O sea, ético, digamos. Él fue ético claramente pensando que en él la podría reflexión. haberse escapado, eso es cierto. Estaba todo preparado. Los amigos le habían preparado todo, pero él se niega por esa fundamentación, diciendo, son las leyes de Atenas las que me condenan. Ahora, cuando no me convienen las leyes, me escapo, no. Como buen ciudadano ateniense, debo cumplir con las leyes. ¿Sí? Como Pepín Rodríguez Simón, una cosa así. Perdón por la... Pero venía escuchando, antes de la clase estuve escuchando una serie de testimonios sobre eso. Bien, vamos a ver. Bien, saben que hay fundamentalmente dos modalidades de la ética, que se llaman las éticas deontológicas y las de fundamentación teleológica. Las éticas deontológicas, deon en griego quiere decir una orden, ¿no? Una obligación. Tienen como modelo la ética kantiana, ¿no? Interiorizar quiere decir volverse hacia el interior de uno. Cuando vos, en una situación determinada, en general dramática, decís, bueno, debo de dejar de hacer esto que vengo haciendo y debo cambiar. Eso implica una reflexión, y toda reflexión con esa orientación implica un interiorizarse, un volverse hacia adentro, ¿no? Digo porque hubo una pregunta, ¿eh? Las éticas deontológicas son las éticas normativas, aquellas que nos dicen qué es lo que debemos hacer. Y esas éticas tienen además como nota particular que son éticas de la intención. Esto es, lo que es evaluable en una acción determinada no son los resultados, sino la intención. Como es en el caso kantiano. O sea, no, lo que vale es la intención con que yo hago determinada acción, no su resultado. En cambio, hay éticas como las éticas consecuencialistas o teleológicas que ponen el acento no en la intención, sino en los resultados. O sea, una acción es buena o mala según el resultado que tenga. En cambio, la otra dice una acción es buena o mala según la intención que acompaña a la acción, ¿no? Y después, ya como para ir terminando, tenemos una variante de la ética que es la metaética. Ejemplos de la ética deontológica y, por ejemplo, en el colectivo voy sentado haciendo una persona discapacitada y la intención es darle el asiento. ¿Qué está encerrado en esa intención? Intentar restaurar en esa persona su minusvalidad. Entonces, ¿yo qué hago? Acometo una acción que tiene como una acción terapéutica o una acción balsámica para esa persona y le doy el asiento. Ahí lo que vale es la intención. Ahora, si en el momento en que esa persona va a sentarse, cuando yo se lo doy, se tropieza y se rompe la cadera, desde el punto de vista teleológico la acción es falsa. ¿Por qué? Porque el resultado fue un desastre. ¿Me explico? En cambio, el punto de vista deontológico se fija que el valor de la acción está en la intención, no en el resultado. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí, profesor. Sí, entendí. Bueno. Tenemos entonces la cuestión de la fundamentación, o sea, la metaética, bien la palabra meta, en griego quiere decir más allá. Por ejemplo, la palabra metafísica, ¿no? Más allá de aquello físico, esto es, lo que está en el espacio y en el tiempo. Si la moral pregunta ¿qué debo hacer?, la ética pregunta ¿por qué debo hacer eso? Y la metaética, ¿es posible responder a la pregunta ¿por qué debo hacer eso? O sea,
a mí el tema este de la metaética no me parece, o sea, resulta difícil de comprender, supongo, y no tiene tanta relevancia. Para mí es más importante que nos sostengamos en el asunto de la ética, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que vamos a estudiar. O sea, el asunto de la metaética es como algo que se juega en el interior de la ética. En cambio, en nosotros lo que debiéramos apuntar es a tener una concepción clara de cuál es la diferencia en principio entre moral y ética. Y dentro de la ética ver en qué consiste ella. Y decíamos, como ya sabemos, en qué consiste. Es una reflexión filosófica de carácter sistemático. Con eso, ahora, ¿sobre qué opera la ética? Sobre la moral. ¿Qué es la moral? Los usos, costumbres, hábitos. ¿Para qué sirve la ética? Para poder fundamentar, para volver inteligibles nuestras acciones. Esto es, cuando digo inteligibles, bien fundadas. Y hay una linda analogía, linda porque es muy rigurosa, ¿no? La palabra linda no corresponde, y es que, vieron, todos nosotros aprendimos a hablar, pero no sabíamos nada de gramática. En algún momento en la escuela nos dicen, bueno, para poder decir algo con sentido, nosotros debemos formular una oración, ¿no? Y la oración está fundada, o comprendida, mejor dicho, en dos partes. A una la llamamos sujeto y a otra la llamamos predicado. Y hay algo que enlace el sujeto con el predicado que se llama el verbo, ¿no? Bueno, todo eso es lo que aprendimos después de haber aprendido a hablar. Ahora, ¿qué resultado tiene el haber aprendido la gramática respecto del lenguaje? Que lo aclara, lo explicita, y además nos vuelve inteligible cuál es la legalidad del lenguaje. Eso es la gramática. Como también la lógica lo es para otro orden de cosas. O sea, la gramática es al lenguaje lo que la ética es a la moral. ¿Por qué? Porque explicita la legalidad de, en el caso de la ética, de la moral, en el caso de la gramática, del lenguaje. Y la otra cuestión que es relevante, y está también puesto en el texto, es que el intento de la ética es reconstruir digamos, el orden en que se fundamentan las acciones. Esperen que yo lo había anotado. Como siempre que anoto algo, acá está. Reconstrucción metódico de la estructura argumentativa o práctico-racional de la moralidad, ¿no? Eso lo dice el profesor Osvaldo Guaribia, un gran profesor de la UBA, que yo conocí, ¿no? Él define la ética de esta manera. Dice, es una disciplina filosófica autónoma, cuya finalidad, en primer lugar, es la reconstrucción de la estructura argumentativa o práctico-racional de la moralidad, ¿no? O sea, nosotros, cuando actuamos, no tenemos con toda claridad el enlace de fundamentación que nos llevó a esa acción. Porque, bueno, en general no lo hacemos porque nuestras acciones, en tanto inmersas en el universo o en el horizonte de la moral, parece que se fundamentan por sí mismas, como si dijéramos, bueno, yo hago esto porque me parece que está bien, o porque mi papá me dijo que estaba bien, o porque todo el mundo lo hace, ¿no? Pero si introducimos en nosotros el ingrediente de la reflexión ética, esas acciones ya no van a ser ciegas, sino que en principio lo que va a tratar en nosotros esta impronta de la ética es buscar una fundamentación adecuada para nuestras acciones. No sé si les queda claro. ¿Sí? Sí. Profe, para ponerlo en ejemplo, ¿no? Usted había dicho, por ejemplo, que, no sé, algo como, una costumbre como comer es parte de la moral, ¿no? No, comer no es parte de la moral. No. Dije, cuando hay en juego un valor, ¿sí? Lavarse los dientes, ahí hay
hábitos, pero no es exactamente un asunto moral. Hay un asunto moral cuando hay un dilema, cuando te enfrentás a una situación de decir, bueno, ¿hago A o hago B? ¿Por qué? Porque no está claro. En cambio, en el orden de los hábitos, todo el mundo sabe lo que hay que hacer y cómo hacerlo. La moral aparece cuando hay un dilema, cuando aparece un conflicto. ¿No? Bueno, pero seguí. Por ejemplo, el conflicto es, bueno, ¿cómo es una carne, no sé, como carne o no como carne? ¿Eso puede ser un conflicto? Bueno, pero eso no tiene que ver con el comer, sino que tiene que ver con la salud. Entonces ahí tenés un valor. O puede ser que, como mucha gente, por una cuestión moral, no come carne por el sacrificio de los animales, por el sufrimiento de los animales. Ahí tienen una cuestión moral. ¿Ven? Ahora, comer o no comer, eso no. En principio no. Ahora, cuando se transforma el comer o da lugar a un dilema moral, sí, ya estamos en otro orden. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar lo que tenemos que hacer. Y si está bien o mal lo que tenemos que hacer. A partir de ahí podemos, a su vez, transponer esto que hacemos a un plano ético y buscarle una fundamentación de otro orden, ¿no? ¿Sí? O sea, es lícito que a otro ser vivo lo sometamos al sufrimiento y al asesinato por una cuestión simplemente de comodidad o gusto para nosotros. Bueno, eso sería un problema ético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con una fundamentación. Y esa fundamentación está fuera de los hábitos. Piensa los hábitos, reflexiona sobre los hábitos y en esa reflexión busca una fundamentación. No sé si está claro. Sí, ¿Y ahí profe. entraría la metaética? La metaética lo que se pregunta ¿es lícito preguntarse por qué debo o no debo comer carne? O sea, ¿es pertinente esa pregunta? O sea, va a la pregunta. En cambio, la pregunta ética es, ¿comer carne es lícito o no es lícito? ¿Sería cuestionamiento de la pregunta? Claro, es como Claro. ir a un nivel más abstracto, la metaética. O sea, a mí éticamente fundamento una determinada acción como buena, ¿no? ¿Qué diría la metaética? ¿Es posible pensar algo como bueno? Eso sería la metaética. Está como en un nivel de abstracción más alto. No quiero decir superior porque no hay una cuestión de jerarquía o de mejor o peor, ¿no? Pero no se preocupen por eso. Ahora, los asuntos más comunes con los que nos vamos a encontrar respecto de la fundamentación de la ética son las posiciones más comunes, que son el relativismo, el escepticismo y el nihilismo. El relativismo es aquella doctrina ética que dice que no existen valores absolutos, o por lo menos no puedo conocerlos. Y por lo tanto, todas mis acciones debieran provenir de lo que la gente usualmente hace o cree o, digamos, piensa. O sea, el relativismo dice, donde fueres, haz lo que viene, ¿no? O sea, no alcanza a percibir que exista una norma universal que pueda regir nuestra conducta. Y digamos, el paso siguiente es el escepticismo. El escepticismo es una posición más bien nociológica. La nociología es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento. Un escéptico es una persona que niega directamente la posibilidad de conocer valores. ¿Por qué? Porque hay una cierta insuficiencia en nuestra capacidad intelectual que impide captar valores. Entonces el escéptico lo que dice es, bueno, es una frase famosa de un sofista llamado Gorgias, que decía, nada existe, si algo existe no lo puedo conocer, si lo pudiera conocer no lo podría comunicar, ¿no? Toda esta posición de escéptica en el caso de los sofistas está fundada en que como todo está en perpetuo movimiento,
no es posible que el conocer lo capte, porque cuando captó algo, eso captado ya cambió. Y además, si lo hubiese podido captar, no lo podría comunicar, porque mi experiencia es incomunicable. Yo te puedo dar una serie de datos sobre mí o sobre lo que pienso, pero nunca vas a pensar lo mismo que yo, ¿no? Bueno, esos serían los fundamentos del escepticismo. Y el nihilismo, que sería la forma superior del escepticismo, lo que dice es, no hay valor. El escepticismo dice, no los puedo conocer. Y el otro dice, no, no es que no los puedas conocer, es que no hay. Por ejemplo, el nihilista más famoso, aunque de ninguna manera lo fue en sentido pleno, fue Nietzsche. Friedrich Nietzsche, 1844-1900, ¿no? Que es en algunos aspectos, como está él emprendiendo una lucha a muerte con el cristianismo, dice en última instancia que el cristianismo es nihilismo. ¿Por qué? Porque los valores cristianos no son más que el resultado del temor. Y del temor, y por otra parte de la venganza. Los pobres, medio duro decir esto a esta hora, los pobres, los desamparados, los que no tienen, digamos, entidad, para poder protegerse, inventan a Dios. Inventan los valores cristianos, o inventan simplemente los valores. Pero esos valores no valen, porque su fundamento está en el temor, o está en la venganza. Él va a terminar con el nihilismo, con su doctrina del superhombre. ¿Quién es el superhombre? Aquel que ha podido soportar la muerte de Dios y puede dar lugar a un nuevo pensamiento que tiene que ver con las pasiones. Bueno, pero eso es un asunto muy complicado, simplemente lo doy como un ejemplo de lo que sería una posición nihilista, aquella que afirma directamente que no hay valores. El escéptico dice no los puedo conocer. El relativista dice no sé si hay, pero me parece que no los puedo conocer. ¿No? Me parece. Puede ser que alguna vez la pegue, digamos, pero no, digamos, son como posiciones cada vez más extremas. ¿No? Y el otro tema que está también en el texto es el tema de la libertad, que es fundamental para la ética. Pues cuando veamos Kant, vamos a ver con claridad todo este asunto de la relación de la libertad, en general con la moral, ¿no? Esta clase, otra vez lo voy a decir, va a estar en la página web dentro de un rato. Cuando la pase a YouTube, y de YouTube tome el link y lo meta en la página, ¿sí? ¿A dónde voy? A la libertad. Lo que es un consenso es que si no hay libertad, no hay moral. O sea, solamente podemos evaluar una acción como buena o mala si esta acción ha sido acometida a través de una cierta deliberación de quien la acomete, y esa deliberación implica que no está sometido a una determinación fija, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes saben, si alguien asesina a alguien y está borracho, el estar borracho es un atenuante. ¿Sabían eso? O sea que no es punible. ¿Por qué? Porque no actuó libremente. El fundamento, en el caso de la ley, para poder condenar a alguien, es que haya actuado con libertad. Si lo llevamos al plano no de la justicia, sino al plano de lo habitual, el fundamento de una acción es moralmente apreciado, evaluado, mejor dicho, si ha sido acometido en un acto libre. Entonces, he podido elegir. Por eso esto es tan denso como aquellas personas que han nacido en un ambiente paupérrimo y que después son sometidos a toda clase de violencia y terminan delinquiendo. La pregunta es, estas personas que han sido sometidas por la sociedad a todos estos rigores, ¿podemos efectivamente judicializarlos? ¿Podemos juzgarlos?
o hizo lo único que podía hacer. Esto es, no fue libre. No pudo elegir, sino que dado el enorme grado de determinación al que fue sometido durante toda su vida, como que el único camino posible para él en esa ocasión fue delinquir. Por eso es tan importante el tema de la determinación y de la libertad. En el caso de Kant, que es donde vamos a estudiar con mucha precisión el tema este de la libertad, está el que si nosotros actuásemos solamente inspirados por nuestros deseos, intereses, esto que Kant llama inclinación, no nos diferenciamos de hecho con ningún ser natural. O sea, la acción inspirada por nuestros deseos, nuestros intereses, es equivalente a la legalidad que rige a los animales y a las plantas. Ahora, si en un momento dado yo elijo otra legalidad que no es la legalidad natural, ahí Kant detecta a la libertad. Solamente soy libre si me libero. Y cuando me libero lo hago porque he descubierto que existe algo más valioso que el orden en el que estoy inscrito. Bueno, el ejemplo más claro de esto, aunque no es moral, sino político o histórico, es el 9 de julio de 1816, donde un grupo de personas que representaban a algunas provincias de lo que iba a ser la Argentina, dijeron, no quiero más la legalidad colonial. Me libero entonces de algo. ¿Y hacia dónde me dirijo? A una legalidad que yo evalúo como más valiosa. ¿Por qué? Porque es la que me dice a mí que soy o somos una nación autónoma. Entonces ahí tienen la libertad como un doble movimiento. Por una parte, la libertad consiste en salirse de algo, desasirse de algo, liberarse de algo y orientarse hacia algo que nos parece más valioso. Eso lo van a ver en un ejemplo que está en el texto que yo escribí sobre Kant, que está ubicado en un colectivo del suburbano bonaerense. Con el ejemplo de le doy el asiento a una persona. Bueno, y con la libertad termina nuestro texto. Así que bueno, la próxima noticia que van a tener de la filosofía va a ser el jueves a las 14 con el trabajo práctico. Háganlo tranquilos, lean con cuidado el texto. El enemigo principal, no solamente del estudio de la filosofía, sino del estudio en general, es la precipitación, es la ansiedad. Traten de moderar eso. Traten de ir párrafo por párrafo y hasta que no lo entienden. ¿Qué nos puede recomendar con el TP y que lo hagan bien? ¿Me explico? O sea, tengan paciencia. Sean pacientes. Y si no entienden algo, me lo preguntan. Para eso van a estar estas clases. ¿Sí? Son justamente para que ustedes, a través del chat, sí, el sábado, ya les dije, ya. De nada. Bueno, creo que nada más, ¿sí? Nos vemos entonces, noticias van a tener el jueves. Nos vemos el martes, pero ahora sí, los de la tarde tendrán clase a las 14, eso del chat me excede. Y los de la noche tendrán clase a las 18. Entonces yo les voy a mandar los links diferenciados, a los de las 14 y a los de las 18, ¿sí? Bueno, y si tienen alguna pregunta ahora, ¿nos vamos? Profe, buenas tardes. ¿Le puedo Buenas hacer tardes. una consulta? Todas las que quieran. Necesitaría saber, porque yo entré tarde al Zoom y quería saber si usted ya lo había dicho, que ¿dónde lo van a pasar al trabajo práctico? Se los mando por mail. Ah, bueno, perfecto. Listo. ¿Y ahí al mismo mail mandamos lo que respondemos?
es que es automático. Cuando ustedes terminan de llenarlo, hay un botoncito que dice enviar. Entonces, no es que me mandan un mail, directamente esto funciona autónomamente como Perfecto. los sujetos libres y vuelve al formulario que lo originó, digamos, y lo evalúa. Bien, bien. Bien, muchas gracias. Profe, yo tengo una consulta porque no hice nunca un formulario tan así de mucho tiempo. Si suponiendo que yo lo empiezo a hacer el jueves y lo dejo, queda como semi-hecho. Mientras no lo cierres, lo puedes ir así. Ahora, cuando lo mandaste ya no. Ya después no hay posibilidad. Una de las cosas que vamos a hacer es que yo, después de que recibo el trabajo práctico, vemos cuáles son las respuestas correctas, obviamente. Lo podemos ver en clase, y si tengo tiempo, trato de yo responderlas y mandarles un mail. El tránsito de mails es muy, muy complicado. Lo que prefiero es, veamos la clase próxima, vemos el trabajo práctico y les voy diciendo las respuestas correctas, por qué son correctas, y las incorrectas, por qué lo son, ¿no? Profe, disculpe que lo moleste. No me molesta, estoy trabajando de esto. Le hago una consulta. Entonces, todos los martes de 2 a 6 estaríamos haciendo Zoom con usted. Bueno, de 2 a 6 me parece un exceso. En general no resisten más de hora y media. Sí, vamos a tener clase todos los martes de 14 a 16, 17, lo que sea. No tenemos límite con el horario, porque este Zoom nos lo aporta la facultad. Bueno, y los jueves estaría mandando todos los trabajos. Sí. ¿Cuántos trabajos son en total? ¿7? Creo que son 7. Insisto en que los trabajos prácticos para poder dar los parciales tienen que estar todos completados, ¿sí? Turno tarde es la comisión. Disculpe, profesor. Turno noche es la comisión 11. O sea que todos los martes, así sea tanto para turno tarde o para... No te escuché nada, ¿eh? Turno tarde, 14 horas. Turno noche, 18 horas. O sea que hoy a las 18 usted estaría haciendo el Zoom nuevamente. No, otra para vez, los no. Hoy, como era la clase única. Claro, hoy solo. Todos, pero los martes, entonces a las partir del 14. martes que viene, sí. Claro, el martes que viene tenemos 14 y 18. Perfecto, Acá perfecto. dice Muchas el gracias. grupo de WhatsApp. Yo no, el grupo es WhatsApp, no lo manejo. Sí, así es, Evelina. Una pregunta, profe. ¿El cronograma de la materia ya está subido al blog o lo está en la enviar por página? mail? Está en la página. Vale. Gracias. Bueno, los del grupo de WhatsApp, háganlo. Yo no lo puedo hacer, no lo voy a hacer. En principio es complicado porque son a la tarde 102 y a la noche 129. Pero bueno, se someten a estar compitidos durante todo el día. Bueno, ¿nos vamos? Esta materia es promocionable, sí. 7 o más de 7, o sea, ojo, sacan un 4 y un 10, no promocionan, aunque el promedio de 7. Tienen que tener 7 o más de 7 en cada uno de los parciales. O sea, hay gente que saca un 10 y pues cree que sacándose un 4 promociona, pero no, tienen que sacarle por lo menos un 7. Bueno, ¿nos vamos? Bueno, gracias, profe. No, por nada. Bueno, ya en un ratito entonces lo subo, ¿sí? Gracias, profe. De nada. Listo, gracias, nos estamos viendo.